Bienvenidos a un nuevo audio-vídeo sobre canaricultura de canto. Como os comenté en los anteriores episodios, he tratado de que este contenido sea más ameno y divulgativo, que estrictamente técnico. Por eso, es posible que encontréis algún pequeño error en la locución, pero espero que eso no os impida disfrutarlo. Os recomiendo escucharlo hasta el final, con calma, como si fuera un podcast de conversación y reflexión. Tras el reconocimiento oficial del canario cantor español y de la no educación dentro de su código, quiero aprovechar este espacio para revisar un artículo mío del año 2013, titulado El canario de canto discontinuo 2. Hoy lo adapto a este hecho histórico que marca un antes y un después en nuestra forma de entender el canto del canario. También he decidido actualizar su título. Creo que el más adecuado para este nuevo proyecto es El canario de canto español. La no educación y sus funciones. Gracias por acompañarme una vez más, por vuestro tiempo, vuestra escucha, y por seguir compartiendo conmigo esta pasión por el canario y su música. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pedro Mata. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo, la verdad fascinante, del canario de canto español. Vamos a intentar descubrir qué lo hace tan especial. Y nos vamos a centrar en un concepto que parece definirlo, la no educación. O sea, esa capacidad que tiene, innata parece, para componer su propio canto, sin que nadie le enseñe, sin tutores. Nos basamos en un artículo, revisado y actualizado hace poco, en 2025, se titula El canario de canto español, lenguaje y creación. Y bueno, profundiza mucho en esta idea, sobre todo después de que se reconociera oficialmente esto de la no educación en el código de la raza. Así que el objetivo hoy es entender qué hay detrás, la biología, la genética, su comportamiento y, claro, cómo se diferencia de los canarios que sí se educan. Es que la idea de un pájaro que compone, no solo canta, suena increíble. Vamos a ver qué sacamos en claro. Pues sí, para empezar, hay que recordar algo básico que el texto también señala. El canto de las aves es lenguaje biológico. Tiene funciones vitales, claro. Buscar pareja, defender el territorio, encontrar comida, reconocerse entre ellos. Y bueno, estas funciones se adaptan mucho al contexto, al entorno. Y en los canarios, pues un mismo canto puede hacer varias cosas a la vez. Pero ya veremos que el canto español, bueno, tiene particularidades únicas. Es distinto. Vale. El artículo dice que hay funciones exclusivas del canto español. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son? Pues menciona dos, que además están muy ligadas. Por un lado, la función infinita se refiere a esa capacidad que parece no tener límite para combinar los sonidos que tienen su código sonoro. Usa la armonía, la modulación, el ritmo, la musicalidad, de formas siempre nuevas. Las posibilidades son, pues eso, inagotables. Y eso le da un carácter único, siempre sorprendente. Y claro, ligada a esto está la función creativa. Aquí, el que escucha percibe constantemente novedad, combinaciones que no esperas. Estas innovaciones, dice el texto, generan admiración, demuestran que el pájaro crea secuencias originales, no se limita a repetir patrones. Y el texto apunta algo curioso también, que las diferencias que a veces vemos entre distintas líneas de este canario parecen tener más que ver con el contexto, ¿sabes? El sitio, el manejo, las condiciones, más que con diferencias estructurales profundas en el código sonoro base. Es como si su lenguaje mezclara lo innato con adaptaciones al entorno concreto. Vale, entendidas esas funciones. Pero, a ver, ¿cómo es posible? Biológicamente, ¿cómo produce el canario estos sonidos tan complejos y variables? Aquí la cosa se pone muy interesante, creo yo. Pues sí, el canto es una acción coordinada de muchos sistemas. El texto nos guía por la organología, empezando por el cerebro. Las aves cantoras tienen lo que se llama un sistema del canto. Es una red de núcleos en el cerebro especializados. El más famoso, digamos, es el HVC, High Vocal Center. Es como el director de orquesta, crucial para producir y organizar las secuencias complejas del canto. Hay estudios recientes, que cita el texto de los últimos años, que confirman que el cerebro de estas aves es muy plástico. La neuroplasticidad
Incluso de adultos, ¿eh? Sigue reorganizándose, adaptándose según lo que escucha, según sus interacciones sociales. No es un sistema fijo y cerrado. ¿Y la genética? ¿Tenemos un gen del canto que explique todo esto? No es tan simple. Ojalá. El gen FOXP2, que suena mucho por el lenguaje humano, también es importante aquí. Pero no va solo. Funciona en red, con otros genes que ayudan a regular esa plasticidad del cerebro, a formar los circuitos neuronales que necesita para aprender. Es un equipo, digamos. De hecho, la actividad del FOXP2 cambia según la fase del canto, según el contexto social, y eso influye en si el pájaro varía más o estabiliza su canto. Es una red compleja. Y la epigenética, que es cómo el ambiente activa o desactiva genes, pues seguro que nos dirá más en el futuro sobre cómo la luz, la temperatura o la compañía influyen. Entendido. Cerebro y genes como la base. ¿Y el instrumento? El aparato físico que hace el sonido. Ahí entra la siringe. Es el órgano vocal de las aves. Está donde la tráquea se divide para ir a los pulmones. Y es mucho más versátil que nuestra laringe, ¿eh? Lo más increíble en los canarios es que la siringe tiene dos mitades que funcionan de forma independiente. Pueden controlar cada lado por separado. Ah, ¿y eso qué permite? ¿Dos sonidos a la vez? Exacto. Pueden emitir dos sonidos distintos al mismo tiempo, a menudo en frecuencias diferentes. Esa es la base de su riqueza polifónica. Es como tener dos voces. Y claro, un control nervioso finísimo a través del nervio hipogloso les da una precisión brutal en tono, frecuencia, ritmo. Y su sistema respiratorio, con los sacos aéreos, les ayuda a mantener esas secuencias largas y complejas casi sin respirar. Es una pasada. Y supongo que oírse a sí mismos es clave en todo esto, ¿no? La audición. Fundamental. El oído no solo capta sonidos de fuera, les da retroalimentación auditiva. Se escuchan a sí mismos y necesitan escucharse para ajustar, para refinar, para estructurar su canto, sobre todo mientras aprenden. Si hay un problema de oído en desarrollo, el canto final se resiente mucho. Tienen un oído finísimo además. Pueden distinguir frecuencias muy, muy cercanas. Entonces, con toda esta biología como soporte, el texto contrasta dos formas muy distintas de llegar al canto adulto: la no educación del canto español y la educación positiva de los tutorizados. Aquí está el meollo, ¿verdad? Exacto, es la diferencia esencial. El texto usa una analogía que me parece muy buena. El canario de canto español es un compositor. El canario tutorizado es un intérprete. Me gusta. Compositor versus intérprete. A ver, desarrolles un poco más. Pues mira, la educación positiva, la del intérprete, se basa en copiar, en imitar modelos que le da el criador. Pueden ser grabaciones o un pájaro maestro. El objetivo es reproducir un estándar concreto. En cambio, la no educación, la del compositor, es el camino del canto español. Su canto final surge de su genética y de la interacción espontánea con otros machos. Sin modelos artificiales, no le dan una partitura para copiar, él compone la suya. Y el texto describe 5 fases en este desarrollo compositivo. ¿Podemos repasarlas para ver cómo se despliega esa creatividad? Sí, claro. Integran biología y conducta de forma bastante actualizada. Son estas. Primero, la sensibilización auditiva. Desde pequeño, reconoce sonidos de su especie. Es innato. Interactúa naturalmente con otros machos. Luego, la producción inicial, el subcanto. Empieza a balbucear sonidos. Se escucha y corrige. Ahí está la retroalimentación. La competencia con otros le estimula a mejorar, a variar. Ya se ve su potencial individual. Tercero, el canto plástico. Su sistema vocal ya está maduro. Empieza a experimentar en serio, a probar combinaciones, a ampliar repertorio. Y aquí, a diferencia del intérprete, que buscaría fijar una copia, él sigue explorando. Es la fase cumbre de la creatividad, digamos. Cuarto, el canto adulto o consolidado. Alcanza su máxima organización, ritmo, musicalidad. Pero ojo, no es una pieza cerrada y repetitiva. Es una composición viva que varía en cada ejecución. Y quinto, una fase de regresión hormonal, que es temporal. Durante la época reproductiva, la testosterona puede simplificar el canto un poco. Pero no es que olvide, ¿eh?
luego recupera su plenitud. ¿Y qué necesita el criador para que este proceso natural de composición funcione bien? Pues básicamente crear las condiciones adecuadas. Son unos 9 o 10 meses. Separar por líneas genéticas, poner varios machos juntos para que haya esa interacción vocal, esa competencia, un ciclo de luz lo más natural posible, aunque al final se puede ajustar un poco, y condiciones estables de comida y temperatura. En resumen, dejar que la biología haga su trabajo. Entonces, si tuviéramos que resumir el contraste clave: compositor, canto español, no educación, frente a intérprete, tutorizado, educación positiva. Pues los puntos claves serían origen del canto, creación innata versus imitación aprendida, proceso, desarrollo natural, autoguiado, frente a proceso artificial, dirigido desde fuera, rol del criador, facilitador y selector genético versus maestro y programador, resultado, canto variable, infinito en posibilidades, versus canto predecible, finito, basado en un modelo. Actitud del pájaro, activo, explorador, versus pasivo, receptor. Base, la genética es lo fundamental, versus el modelo externo es lo fundamental. Queda clarísimo. La diferencia es profunda. No es solo una técnica de cría, afecta a la naturaleza misma de lo que hace el pájaro. Totalmente. Es una diferencia fundamental en cómo se configura su cerebro para el canto. En el tutorizado, el intérprete, el cerebro se centra en fijar esos patrones externos. Los estudios que cita el texto sugieren una posible hiperestabilización neuronal. O sea, se vuelve muy bueno repitiendo, pero quizá pierde flexibilidad creativa. En cambio, el canto español, el compositor, usa su genética y la interacción libre para construir sus propios modelos internos. Su canto es expresión individual, improvisación constante dentro de un marco biológico. No copia, crea. El texto habla de 3 pilares para esta creatividad. ¿Cuáles serán? Lo resume muy bien, sí. 1, la dotación genética, la capacidad vocal que trae de serie y esa predisposición a variar. 2, el entorno natural, la influencia acústica de otros machos, el espacio donde vive. 3, la libertad expresiva. No tener modelos impuestos le permite explorar ese potencial infinito que tiene. Y aquí, fíjate, el papel del criador es radicalmente distinto. No enseña notas, practica lo que el texto llama educación negativa, que en realidad es selección genética. Elige para criar a los que demuestran más capacidad compositiva innata. Es como un curador de arte, seleccionando los mejores artistas naturales para asegurar el futuro de esa creatividad. Volviendo a la analogía, que me parece muy potente, el canto español como compositor, el tutorizado como intérprete. Es una imagen fuerte. Lo es, sí. El intérprete, al final, traduce un gusto externo, muchas veces el del criador. El compositor, el canto español, expresa una síntesis única de su biología y su libertad. El texto llega a comparar su canto con la música generativa, una música que sigue reglas internas, pero que nunca se repite exactamente igual, siempre se renueva. Esto lo pone en una categoría especial, un organismo compositor. No es solo una otra raza de canario que canta bonito. La diferencia es, acústica, neurofisiológica, genética. Representa la variabilidad, la estructura abierta, incluso el uso expresivo de las pausas, de la discontinuidad. No es desorden, es parte del ritmo vivo de su música. Y esto implica, claro, una cultura de cría distinta. Por supuesto. El criador de canto español no es un entrenador al uso. El texto dice que es más un curador genético o un mediador entre biología y arte. Me parecen buenas definiciones. Selecciona líneas, familias que tienden naturalmente a esa riqueza, a esa musicalidad, a esa improvisación. Es una filosofía más cercana a la etología artística, ¿no? Apreciar y fomentar el arte natural del animal. Resumiendo la diferencia esencial una vez más, para que quede claro, uno reproduce un modelo que le dan, el otro crea el suyo propio. Exacto. Uno depende del hombre para definir su canto final, el otro dialoga con su propia naturaleza, con su biología. Es técnica frente a inspiración, si quieres, y la ciencia actual parece respaldar esta distinción. El texto es muy claro al final, al contrastar los dos modelos, educación positiva frente a no educación. Sí, los define muy bien. La educación positiva.
La tradicional. Imitación dirigida con tutor o grabación, ambiente controlado para que no se contamine con otros sonidos, se refuerzan los sonidos que se quieren. El resultado es estable, predecible, se ajusta a una norma, educa la memoria, pero claro, limita la exploración. El pájaro reproduce, no inventa. Y la no educación. El modelo del canto español, sin intervención directa del criador en el aprendizaje. Ambiente acústicamente natural, con otros machos, sin tutor artificial. El canto emerge solo de la interacción entre la genética, el entorno y, bueno, el azar también juega un papel. Es autoorganización, creación espontánea. La conclusión del texto es potente. Dice que el canto español escribe su propia partitura en una hoja en blanco, guiado por su genética y su entorno próximo, mientras que los tutorizados reciben una partitura ya escrita, hecha por el criador según sus gustos, y ellos solo la interpretan. Exactamente. Con la no educación, el canario usa y muestra sus cualidades innatas, las que tenga. Con la educación positiva, los estímulos externos pueden suplir o tapar carencias genéticas, que nunca sabremos si estaban ahí. Esto lleva a pensar si hay elementos básicos del canto que son comunes a todos los canarios, educados o no. Quizá por eso son tan difíciles de quitar, incluso enseñando. Al final es eso. La educación positiva selecciona por la capacidad de recibir estímulos de fuera, la no educación selecciona por la riqueza que sale de dentro. Genética e improvisación. En fin, creo que hemos explorado bastante bien cómo este canario de canto español es realmente un compositor natural. Su canto, fruto de esa no educación, es una expresión única, genética, entorno, libertad creativa, no una simple copia. El texto lo eleva casi a categoría de verdadera música, una especie de colaboración entre la creación del pájaro y la apreciación selectiva del criador. Le da un lugar muy especial, desde luego. Sí, el autor defiende con mucha pasión este enfoque. Llega a calificar de infamia aplicar la educación positiva a esta raza. Dice que sería anular su capacidad única de expresar sentimientos, usa esa palabra, a través de la composición. Habla de su personalidad creativa. Es una defensa muy, muy fuerte de la autenticidad y el valor de este canto innato. Y para terminar, una reflexión que me sugiere todo esto. Nos hemos centrado mucho en la singularidad de este canario compositor, pero ¿podría el estudio a fondo de cómo su cerebro, sus genes, gestionan esta composición musical autónoma darnos pistas sobre las raíces biológicas de la creatividad en general, quizás más allá de las aves incluso? No sé, es un último pensamiento para seguir dándole vueltas.